Y yo me pregunto cuántos economistas, cuántos políticos, cuántos gobernantes, cuántos legisladores, cuántos intelectuales conciben hoy en día a la economía como esa parte del conocimiento humano que debe decirnos con verdad qué hay que hacer, qué tipo de sistema económico hay que tener para que cada quien pueda sobrevivir gracias al trabajo propio. Bienvenidos a unas pulsaciones económicas más en esta serie que estoy dedicando a comentar las que considero las principales ideas que Adam Smith nos dejó en su libro La riqueza de las naciones, publicada por primera vez en 1766 y considerado por muchos como, pues vamos a decirlo así, la cuna del pensamiento económico moderno. Y retomo la frase que comenté en las anteriores pulsaciones para hacer un comentario adicional. Dice Smith en el primer párrafo del inicio del libro cuarto de La riqueza de las naciones que la economía política, considerada como una rama de la ciencia del hombre de Estado o legislador, se plantea dos objetivos distintos. En primer lugar, conseguir un ingreso o una subsistencia abundantes para el pueblo, o más precisamente, que el pueblo pueda conseguir ese ingreso o esa subsistencia por sí mismo. Y en segundo lugar, proporcionar al Estado o comunidad un ingreso suficiente para pagar los servicios públicos. En las anteriores pulsaciones económicas comenté yo la primera parte de esta afirmación, en la cual Adam Smith considera a la economía política, lo que hoy conocemos simple y sencillamente como economía, como una rama de la ciencia del hombre de Estado o legislador, lo cual quiere decir que para Smith los legisladores deben saber de economía, y esto nos lleva a preguntarnos cuántos de nuestros legisladores, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, a nivel federal o a nivel estatal, saben de economía. Pero esto ya lo comenté en las anteriores pulsaciones económicas. Hoy quiero centrar en lo que dice Adam Smith, en el sentido de que la economía política se plantea dos objetivos distintos. En primer lugar, fíjense cómo lo dice, conseguir un ingreso o una subsistencia abundantes para el pueblo. Y luego como que recapacita Adam Smith y se corrige a sí mismo y dice, o más precisamente, que el pueblo pueda conseguir ese ingreso o esa subsistencia por sí mismo. Que las personas sean capaces, vamos a decirlo así, de sobrevivir gracias al trabajo propio. Y entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué sistema económico o qué sistema de economía política es el que genera las condiciones para que las personas, gracias al trabajo propio, puedan conseguir los satisfactores indispensables para satisfacer de entrada sus necesidades básicas, que son aquellas que, de quedar insatisfechas, atentan en contra de la salud, la vida y también, muy importante, de la dignidad de las personas. Y luego dice que, en segundo lugar, el objetivo de la economía política es generar las condiciones para proporcionar al Estado o comunidad, y aquí yo diría al gobierno, un ingreso suficiente para pagar los servicios públicos. Es decir, que la actividad económica alcance para generar los impuestos suficientes para que el gobierno cumpla, Smith no lo dice así, pero en más de una ocasión es a lo que se está refiriendo, con sus legítimas tareas. Es interesante ver cómo para Adam Smith la tarea de la economía política, lo que hoy llamaríamos economía o ciencia económica, es crear las condiciones, uno, para que las personas, gracias a su propio trabajo, puedan generar un ingreso suficiente que les permita de manera autónoma, independiente, libre, para decirlo muy claramente, sobrevivir, y en segundo lugar, que alcance para generar los impuestos que necesita el gobierno para, entre otras cosas, crear esas condiciones para que las personas puedan sobrevivir gracias al
trabajo propio. Y yo me pregunto cuántos economistas, cuántos políticos, cuántos gobernantes, cuántos legisladores, cuántos intelectuales conciben hoy en día a la economía como esa parte del conocimiento humano que debe decirnos con verdad qué hay que hacer, qué tipo de sistema económico hay que tener para que cada quien pueda sobrevivir gracias al trabajo propio. Y la respuesta es la economía de mercado en el sentido institucional del término, siendo de mercado en el sentido institucional del término, aquellas economías en las cuales los derechos de los agentes económicos están plenamente reconocidos, correctamente definidos y jurídicamente garantizados. Hasta aquí esta serie de pulsaciones económicas dedicadas a algunos, los que considero más importantes, pensamientos de Adam Smith, y ya en la próximas pulsaciones económicas cambiaremos de tema. Muchas gracias.